El maestro. El pizarrón tenía escrita una pregunta: ¿qué es para ti la comunicación? Pero nadie respondía. Martín Rivas, profesor de comunicación en un colegio público de Lima, observaba con frustración cómo sus estudiantes lo miraban con indiferencia. Algunos garabateaban en sus cuadernos, otros escondían sus celulares entre libros. El silencio no era reflexivo, era el eco de la desconexión. Martín llevaba más de 8 años enseñando. Siempre creyó que la comunicación era una de las materias más vitales: enseñar a pensar, a opinar, a escuchar, a escribir. Pero ahora se preguntaba si a alguien realmente le importaba. ¿A alguien? Dijo suavemente. ¿Qué significa comunicarse para ustedes? Nada. Solo el sonido de la calle colándose por la ventana abierta. En sus primeros años de docencia, Martín solía emocionarse con los debates, con los cuentos que escribían sus alumnos, con los ensayos sobre temas sociales. Ahora, apenas lograba que copiaran lo que dictaba. El timbre sonó. Los alumnos salieron sin apuro. Solo una chica, Mía, se detuvo un momento. «Profe, ¿puedo ir al baño?» Martín asintió con un gesto. Ella se fue. Él se quedó solo, mirando el pizarrón. ¿Qué es para ti la comunicación? Él mismo ya no sabía la respuesta. Guardó sus cosas en la mochila sin entusiasmo. La jornada aún no acababa, pero se sentía agotado. Lo que más le dolía no era la falta de atención, sino la sensación de estar hablándole a una pared. La materia que amaba, la palabra, el diálogo, las ideas, parecía invisible en un mundo saturado de pantallas y ruido. Esa tarde, en la sala de profesores, hojeó un cuaderno con actividades viejas. Vio una redacción de hace años. Una alumna que describía cómo escribir un poema le ayudó a entender a su padre. Recordó otro alumno que, a través de un debate sobre redes sociales, descubrió su pasión por la política. Martín cerró el cuaderno y se quedó mirando al vacío. Tal vez había una forma de recuperar ese fuego. Tal vez aún no era tarde para volver a conectar. Esa noche, Martín caminó por el malecón de Magdalena. La brisa del mar le despeinaba el cabello y la ciudad parecía respirar con calma. Necesitaba despejarse. Pensaba en su clase como si fuera un espejo roto. Sabía que no bastaba con tener vocación, hacía falta adaptarse. Evolucionar. Mientras tomaba un café en una banca solitaria, sacó su libreta de notas y escribió una sola pregunta. ¿Por qué ya no escuchan? La respuesta no llegó de inmediato. Miró su entorno, parejas conversando, chicos en skate, gente grabando TikToks. Todos se comunicaban, pero de forma distinta. No con ensayos ni exposiciones, sino con imágenes, memes, audios, emociones rápidas. Entonces pensó, ¿y si el problema no es que no quieran comunicarse, sino que yo no estoy sabiendo leer su lenguaje? De regreso en casa, encendió su laptop y empezó a investigar: comunicación digital, narrativas juveniles, escritura emocional, storytelling en redes. Descubrió un universo nuevo. Se topó con experiencias de profesores que habían adaptado la materia al lenguaje de los adolescentes. Uno usaba podcasts en clase. Otro enseñaba redacción a través de cómics. Otro proponía debates usando casos virales. Martín subrayó una frase en uno de los artículos. No podemos enseñar comunicación si no estamos dispuestos a comunicarnos primero. Eso lo golpeó. Había pasado meses hablando, pero no escuchando. Dando contenido, pero no preguntando. Enseñando técnicas, pero no despertando emociones. Decidió comenzar con algo simple. Al día siguiente, al entrar al aula, no llevó libros. Solo una hoja en blanco para cada estudiante. Los chicos lo miraron confundidos. Hoy no vamos a copiar. Solo quiero que me escriban algo. ¿Qué quieren que pase en esta clase? No me digan lo que deberían aprender. Díganme qué quieren decir. ¿Qué quieren expresar? Nadie leerá lo suyo sin permiso. Pero necesito saber qué voces tengo frente a mí. Los alumnos se miraron entre sí. Algunos rieron. Otros lo ignoraron. Pero poco a poco, uno por uno, comenzaron a escribir. 10 minutos después, Martín recogió las hojas. Esa noche las leyó con el corazón en la mano. Quiero hablar de lo que pienso sin que se burlen. Quiero que la clase no sea tan aburrida como siempre. Me gustaría escribir canciones, no solo ensayos. Quiero decir lo que me pasa en casa, pero no sé cómo. Al terminar de leer, Martín sintió un nudo en el pecho.
Detrás de cada cuaderno había una historia, una necesidad, un grito callado. Sus estudiantes no estaban desconectados. Solo estaban esperando que alguien los escuche de verdad. Se acostó tarde esa noche. Pero lo hizo con una certeza nueva, iba a cambiarlo todo. No por él. Por ellos. Martín llegó al colegio ese lunes más temprano de lo habitual. Tenía una caja con papeles de colores, marcadores, recortes de revistas, periódicos, hasta stickers con emojis. Varios profesores lo miraron con curiosidad mientras decoraba la pizarra antes de que sonara el timbre. Escribió al centro con letras grandes. ¿Qué historia quieres contar hoy? Cuando sus estudiantes entraron al aula, notaron inmediatamente que algo era distinto. El ambiente no tenía la rigidez habitual. No había cuadernos abiertos ni una lista de temas por copiar. Solo una pregunta, flotando en la pizarra como una invitación. Hoy no vamos a estudiar comunicación, dijo Martín. Hoy vamos a vivirla. Los alumnos fruncieron el ceño. Algunos reían por lo bajo, incrédulos. Pero Martín no se detuvo. Todos tienen una historia que contar. Algo que les pasó, algo que sintieron, algo que aún no han dicho. Vamos a crear relatos personales. No hay errores gramaticales. Solo verdad. Repartió hojas con preguntas disparadoras. ¿Cuál fue el día más raro de tu vida? ¿Qué le dirías a alguien que te hizo daño? ¿Qué superpoder te gustaría tener y por qué? ¿Qué es lo que más temes decir en voz alta? Las primeras reacciones fueron de sorpresa. Luego, silencio. Y, poco a poco, lápices que empezaron a moverse. En una esquina, Mía escribía con la cabeza gacha. Joaquín, el chico bromista, se quedó pensando largo rato antes de escribir. Diego, el distraído, empezó a dibujar antes de poner palabras. Martín no los apuró. Caminaba por el aula con calma, como quien cuida un fuego recién encendido. Al final de la clase, solo una alumna se animó a leer lo suyo en voz alta. Un día me sentí invisible en mi casa. Todos hablaban, menos yo. Entonces empecé a escribir en un cuaderno lo que quería decir. Hoy me animé a traerlo. La clase guardó silencio. Por primera vez, no por aburrimiento, sino por respeto. Martín le agradeció con una sonrisa. Eso es comunicación, dijo. Decir lo que llevas dentro. Y que alguien escuche. A partir de ese día, instauró una nueva rutina, los lunes de voz propia. Cada semana, los alumnos escribirían algo. A veces un cuento, otras veces una carta, un diálogo, una crítica. Lo importante no era la estructura perfecta, sino la verdad que transmitían. Los textos comenzaron a volverse más potentes. Un chico narró cómo la separación de sus padres lo llevó a odiar los fines de semana. Otra escribió un monólogo sobre la ansiedad. Incluso los más silenciosos comenzaban a expresarse a través del papel. Martín empezó a pegar algunos escritos en una pared del aula, con permiso de los autores. La llamó la Galería de Voces. Un día, sin pedirlo, los alumnos trajeron frases propias, memes, incluso guiones de video. Querían que su palabra estuviera ahí. La clase había dejado de ser un espacio de instrucción para convertirse en uno de expresión. Y lo más importante, por primera vez en mucho tiempo, todos tenían algo que decir. Los cambios en la clase de comunicación no pasaban desapercibidos. En los pasillos, algunos alumnos de otros grados preguntaban por qué no podían tener al profe Martín también. Otros docentes se acercaban a él durante el recreo con comentarios ambiguos. He escuchado que ya no haces dictados, le dijo una colega de literatura, cruzada de brazos. ¿No te preocupa que pierdan el respeto? Me preocupa más que pierdan la voz, respondió Martín, sin sarcasmo. Sin embargo, no todos compartían su visión. Algunos profesores más conservadores lo consideraban demasiado blando. Y lo peor vino cuando la coordinadora académica le pidió una reunión urgente. Martín, tus clases son muy creativas, no lo niego, pero hemos recibido quejas de algunos padres. Dicen que sus hijos no están aprendiendo contenido técnico. Que no ven suficientes esquemas, ni análisis de texto, ni gramática. Martín respiró hondo. Estoy trabajando la competencia comunicativa desde la vivencia. Mis alumnos están escribiendo, debatiendo, creando. Eso es valioso, sí. Pero recuerda que hay estándares curriculares. Y que pronto vienen las pruebas externas. Necesitamos que suban el promedio. Martín salió de la reunión con una mezcla de rabia e impotencia.
El viejo dilema, ¿enseñar para transformar o para cumplir? Esa noche, mientras corregía algunos textos en casa, encontró uno que lo hizo detenerse. Era un relato breve de Joaquín, el alumno más rebelde. Decía: yo pensé que comunicar era solo hablar fuerte. Pero ahora sé que también es saber cuándo callar, cuándo escuchar, y cómo escribir algo que te haga sentir visto. Martín se quedó en silencio. Ahí estaba la prueba de que su enfoque no era inútil. Solo era invisible para los ojos de quienes no escuchaban. Y entendió que no podía caer en la trampa de renunciar a su método por miedo a las evaluaciones. Pero tampoco podía desatender lo que el sistema pedía. Entonces decidió hacer las dos cosas. Comenzó a diseñar clases donde los proyectos creativos se complementaban con análisis técnico. Si los chicos escribían un cuento, luego analizaban la estructura narrativa. Si hacían un podcast, reflexionaban sobre el lenguaje verbal y no verbal. Si leían un poema propio, aplicaban figuras literarias. Sin que sus alumnos lo notaran, Martín integró los indicadores del currículo a lo que ya estaban haciendo. Les enseñó sin que se sintiera impuesto. Transformar desde adentro. Y funcionó. Las pruebas diagnósticas que aplicó el mes siguiente mostraron algo insólito: los estudiantes no solo habían mejorado en comprensión lectora, redacción y argumentación, sino que ahora disfrutaban de mostrarlo. Martín sintió alivio. Pero más que eso, sintió que había encontrado un equilibrio. El aula podía ser libre sin dejar de ser rigurosa. La comunicación podía ser profunda sin dejar de ser funcional. Y por primera vez en mucho tiempo, no sintió que tenía que elegir entre enseñar con el corazón o con la cabeza. El nuevo enfoque de Martín no solo despertó a sus estudiantes, también los empoderó. Pronto, varios de ellos comenzaron a usar lo aprendido fuera del aula. Natalia, una alumna tímida, pidió permiso para presentar un poema propio en la asamblea del colegio. Joaquín, el bromista convertido en narrador, organizó junto a sus compañeros un círculo de voces libres, una reunión semanal donde los estudiantes leían textos propios ante sus pares. Martín solo observaba. No intervenía demasiado. Les daba el espacio. El poder ya no estaba solo en él, sino en ellos. Una mañana, mientras revisaba cuadernos en la sala de profesores, Mariana, la maestra de historia, se le acercó con una sonrisa. ¿Sabías que tus alumnos escribieron cartas a personajes históricos como si fueran cartas reales? Las compartieron en mi clase. Algunas eran impresionantes. No lo sabía, respondió Martín, sorprendido. Les propuse una actividad de cartas imposibles, pero no pensé que la expandieran así. Una de ellas le escribió a María Parado de Bellido. Casi me hace llorar. Eso confirmó algo que Martín empezaba a sospechar: sus alumnos ya no estaban escribiendo por nota, sino por necesidad de decir algo. Esa misma semana, propuso un nuevo reto: crear una revista escolar hecha íntegramente por los estudiantes. La llamó Somos Palabra. Cada grupo se encargaría de una sección: cuentos, poesía, artículos de opinión, entrevistas, crónicas barriales, reseñas. Pero no solo escribirían, también maquetarían, editarían y diseñarían la publicación. Los estudiantes aceptaron con entusiasmo. Algunos propusieron entrevistar a sus abuelos, a comerciantes del barrio, a artistas urbanos. Querían capturar voces reales, no solo escribir desde su imaginación. Martín los guió en el proceso, pero permitió que tomaran decisiones propias. «Profe, ¿puede salir en formato digital?», preguntó Mía. «Claro», respondió. «Haremos edición física y virtual». En pocas semanas, Somos Palabra estaba lista. Era imperfecta, como todo lo hecho con corazón, pero vibrante, viva, auténtica. Había errores ortográficos menores, sí, pero también textos profundos, emotivos y hasta hilarantes. Uno de los artículos más leídos fue «El silencio en los recreos, descanso o reflejo de nuestras heridas». Cuando presentaron la revista en la asamblea escolar, Martín no intervino. Fueron los propios alumnos quienes hablaron. «Este proyecto», dijo Joaquín con voz firme, «nos enseñó que lo que decimos también puede servir para entender a los demás». Martín sintió una emoción difícil de contener. Ese era el verdadero aprendizaje: no solo decir bien, sino decir con sentido. Después de la presentación, algunos padres se le acercaron. Uno le dijo: «Mi hijo no quería ni hablar conmigo. Ahora me pidió que le cuente mi historia para escribirla. Gracias, profesor». Ese agradecimiento no se parecía a ningún diploma. Era real. Vivo. Inolvidable.
Esa noche, en su libreta de apuntes, Martín escribió: cuando enseñas a alguien a usar su voz, no solo creas estudiantes, creas puentes. La revista Somos Palabras se convirtió en un fenómeno dentro del colegio. Incluso algunos padres la pidieron impresa para compartirla en casa. A raíz de ello, la dirección educativa del distrito tomó nota del proyecto y seleccionó al colegio de Martín para representar a su sector en un encuentro regional de buenas prácticas pedagógicas. Martín no se lo esperaba. Y aunque se sintió halagado, también supo que venía un nuevo reto: el sistema volvería a mirar su aula, esta vez con lupa. La directora lo llamó a su oficina. Martín, lo que estás haciendo es valioso, pero debemos preparar un informe técnico. Van a evaluarte. Te pedirán evidencias de impacto, progresos mensurables, rúbricas, indicadores. ¿Sabes cómo funciona esto? Martín asintió. Sabía que no bastaba con emociones y cartas de agradecimiento. El sistema exigía datos. Durante una semana, se encerró a revisar los trabajos de sus estudiantes. Creó cuadros comparativos, recuperó las pruebas diagnósticas y empezó a registrar los avances. Al hacerlo, descubrió algo que lo conmovió: los resultados académicos también habían mejorado. Comprensión lectora, redacción estructurada, análisis crítico. Todo había subido, incluso sin haber puesto como objetivo mejorar notas. Los estudiantes no solo habían aprendido a escribir con el corazón. Lo habían hecho también con técnica, sin darse cuenta. La exposición en el encuentro regional se llevó a cabo en una universidad local. Había directores, especialistas, maestros de distintos distritos. Martín estaba nervioso, pero fue acompañado por 3 de sus alumnos, quienes presentarían la experiencia junto a él. Nosotros no sabíamos que lo que sentíamos podía convertirse en materia de clase, dijo Natalia frente al auditorio. El profe no nos enseñó solo a escribir. Nos enseñó a entendernos. Martín cerró la presentación con una reflexión sencilla. La comunicación no es un contenido. Es una necesidad humana. Cuando les damos a los estudiantes el permiso para hablar con verdad, ellos se enseñan a sí mismos a decirlo mejor. No aprendieron porque los corregí. Aprendieron porque los escuché. La sala se puso de pie para aplaudir. Algunos se acercaron a felicitarlo. Otros pidieron copias de la revista. La jefa de la UGEL lo miró y dijo: lo que usted hace es lo que la educación necesita, estructura con alma. Esa noche, al regresar a casa, Martín no pudo dormir. Había cruzado una línea invisible. Ya no era solo un docente que había recuperado la motivación. Era ahora un referente para otros que aún la estaban buscando. Pero no dejó que eso lo subiera al pedestal. Al día siguiente, volvió a su aula como siempre. Con marcadores gastados, hojas sueltas y una pregunta escrita en la pizarra. ¿Qué silencio de tu vida aún necesita palabras? Y los chicos, sin que nadie les pidiera, comenzaron a escribir. Después del encuentro regional, algo cambió en la actitud de los estudiantes. No solo mostraban entusiasmo, sino una madurez inesperada. Martín lo notaba en los textos, en los debates, en la forma en que se escuchaban entre ellos. La clase de comunicación ya no era solo un espacio de aprendizaje. Era un refugio. Profe, ¿podemos hacer una edición especial de la revista solo con testimonios? Le preguntó Natalia una mañana. ¿Testimonios? ¿De qué tipo? Cosas reales. Lo que vivimos. Lo que sentimos y nunca dijimos. Martín pensó por un momento. No era una propuesta fácil. Implicaba abrir heridas, enfrentar dolores, contener emociones. Pero también era una oportunidad inmensa. Está bien. Pero lo haremos con respeto, con cuidado y con verdad. Así nació la idea de Voces que no se callan, una edición paralela de la revista con textos íntimos, crudos, auténticos. Algunos estudiantes contaron experiencias de bullying. Otros hablaron del abandono de un padre, de la depresión de sus madres, de sus propios miedos. Uno de los textos más impactantes fue el de Diego, el alumno distraído que antes apenas entregaba tareas. Su texto se titulaba La casa donde nadie me ve. Era un relato desgarrador sobre su soledad en casa, la indiferencia de sus hermanos mayores y el vacío que llenaba con videojuegos. Cuando Martín lo leyó, fue incapaz de contener las lágrimas. ¿Estás seguro de que quieres publicarlo?, le preguntó. Diego asintió. Sí. Por primera vez, alguien va a leer lo que nunca dije. La edición fue impresa en papel reciclado y encuadernada con hilo.
No se vendió ni se difundió masivamente. Fue entregada únicamente a los alumnos, a algunos padres y a ciertos docentes seleccionados. Era una publicación hecha no para mostrarse, sino para compartirse desde el alma. El efecto fue inmediato. Algunos padres se acercaron al colegio a pedir reuniones. Querían entender más a sus hijos. Varios docentes también modificaron sus clases. La profesora de ciencia propuso un proyecto sobre emociones y cuerpo humano. El de tutoría abrió espacios de conversación sincera. Martín fue testigo de algo que jamás había visto, la palabra usada no para argumentar o describir, sino para sanar. Una tarde, después de clase, Kevin, uno de los alumnos más callados, se le acercó. «Profe, yo pensaba que solo era bueno para los videojuegos. Pero ahora quiero estudiar algo donde pueda ayudar a otros a hablar como usted lo hace». ¿Comunicación? No sé si eso, pero algo donde las palabras valgan. Martín sonrió. Donde hay humanidad, siempre hay palabras que valen. Esa noche, mirando el mural del aula lleno de textos, frases, dibujos y reflexiones, entendió que había cumplido con su mayor objetivo, no enseñar a comunicar por nota, sino por necesidad. Los alumnos ya no temían equivocarse. Porque entendían que cada palabra, incluso rota, tenía valor. Faltaban pocas semanas para terminar el año escolar cuando Martín recibió un correo inesperado. Provenía de una reconocida universidad privada en Lima. El mensaje decía: «Estimado profesor Rivas, hemos seguido con atención su trabajo pedagógico a través del programa de innovación educativa. Nos gustaría invitarlo a liderar un nuevo curso de expresión y pensamiento crítico para estudiantes de primer ciclo. El puesto es de tiempo completo, con un excelente salario y posibilidades de desarrollo académico. Agradeceríamos una respuesta en el transcurso de los próximos días». Martín leyó el mensaje una y otra vez. Era una oportunidad que muchos soñaban: estabilidad económica, prestigio, un entorno universitario con recursos y reconocimiento. Pero mientras más lo pensaba, más se le apretaba el pecho. Esa noche caminó por las mismas calles por donde solía buscar respuestas cuando estaba a punto de rendirse. Pero ahora no era frustración lo que sentía, sino duda. Una duda distinta. ¿Podía dejar su colegio? ¿A sus estudiantes? ¿A esa aula que se había convertido en el corazón de tantas voces recuperadas? Al día siguiente, intentó no pensar en ello. Pero durante la clase, sus alumnos notaron que algo pasaba. «Profe, ¿todo bien?», preguntó Mía. «Sí, bueno, más o menos». «¿Va a renunciar?». Martín no respondió. Solo sonrió con tristeza. «Es que se rumorea», dijo Joaquín, «que lo han llamado de una universidad». Todos quedaron en silencio. Y por primera vez, los ojos que antes se perdían en el celular o en la ventana, ahora lo miraban directamente, atentos, presentes. «¿Y ustedes qué piensan?», preguntó Martín. «Que se merece lo mejor», dijo Natalia. «Pero que nosotros no seríamos los mismos sin esta clase», agregó Kevin. Martín sintió como su garganta se cerraba. «¿Y tú qué quieres, profe?», preguntó Diego, el mismo que meses atrás apenas participaba. Esa fue la pregunta que lo desarmó. Martín no respondió en ese momento. Les agradeció, recogió sus cosas y salió del aula sabiendo que necesitaba estar solo. En casa, se sirvió un té, encendió una lámpara tenue y sacó su vieja libreta de notas. Buscó una página en blanco y escribió: «¿Dónde soy más necesario?». La respuesta no era sencilla. Pero al pasar las hojas y releer los fragmentos de historias, cartas, reflexiones de sus estudiantes, comenzó a entender que su impacto no estaba en su propio crecimiento profesional, sino en el crecimiento emocional y humano que había sembrado en otros. La mañana siguiente respondió el correo de la universidad. Agradeció con respeto, elogió el proyecto, pero rechazó la propuesta. «Mi lugar, por ahora, sigue siendo donde las voces están aprendiendo a despertar». Y esa misma tarde, al entrar al aula, encontró una sorpresa. Todos sus alumnos lo esperaban con carteles hechos a mano, que decían: «Gracias por quedarte. Aquí tu voz también nos enseña a ser nosotros. Eres nuestra mejor historia». Martín los miró, y por primera vez en mucho tiempo, no tuvo palabras. Pero no las necesitó. Porque a veces, el silencio también comunica lo más profundo. La decisión de Martín de quedarse fue recibida con más que gratitud. En las semanas siguientes, sus estudiantes comenzaron a demostrar lo que habían aprendido no solo con palabras, sino con acciones.
Un grupo propuso crear un evento llamado Festival de Voces Jóvenes, una jornada en la que los alumnos de diversos grados presentarían cuentos, monólogos, videos, obras cortas, canciones o cartas personales frente a toda la comunidad educativa. Martín les apoyó con la logística, pero dejó que ellos lideraran la organización. Profe, esto no se trata solo de hablar bonito, dijo Joaquín. Queremos que los demás sientan lo que nosotros hemos sentido. La iniciativa fue acogida con entusiasmo por la dirección del colegio. Incluso otros profesores empezaron a motivar a sus alumnos a participar. Los salones se transformaron en pequeños espacios creativos. Se escuchaban ensayos de poesías, afinaciones de guitarra, discusiones sobre temas sociales que se convertirían en guiones teatrales. El día del festival, Martín llegó temprano. Ayudó a colocar las últimas sillas, a probar el micrófono, a pegar los carteles. Pero en el fondo, sabía que ese era su momento de estar al margen, de dejar que los verdaderos protagonistas brillaran. El evento comenzó con la lectura de una carta escrita por Kevin. Esta aula me enseñó que todos tenemos algo que contar. A veces una historia, a veces una herida. Pero sobre todo, una voz. Hoy no solo quiero hablar. Quiero que escuchen a quienes fuimos invisibles. Luego vinieron las presentaciones. Natalia interpretó un poema acompañado de imágenes proyectadas en la pantalla. Mía presentó una crónica titulada El día que mi madre lloró en silencio. Diego proyectó un cortometraje sobre ansiedad adolescente que arrancó lágrimas en varios asistentes. Incluso alumnos que antes eran totalmente ajenos a la participación, se animaron. Uno cantó una canción de su autoría. Otro hizo una performance sin palabras, solo con gestos, demostrando que comunicar no siempre es hablar. Martín observaba cada número con el corazón desbordado. En un momento, mientras los asistentes aplaudían de pie tras la obra de teatro Silencios Compartidos, se dio cuenta de algo profundo, ya no era él quien sostenía el aula. Eran ellos. Al final del festival, varios padres se acercaron a él con los ojos brillosos. Gracias por ayudarlos a hablar, le dijo una madre, abrazándolo con fuerza. Mi hija no me había contado nunca lo que escribió. Pero hoy, por fin la escuché. Y entre tantos abrazos, Martín escuchó una frase que se le quedó grabada. Usted no solo les enseñó a comunicarse, profe. Les enseñó a atreverse. Esa noche, Martín volvió a casa sin decir mucho. Abrió su libreta y escribió. Hoy entendí que enseñar comunicación es enseñar coraje. No solo para hablar. También para ser. El aula ya no era un espacio físico. Era una comunidad. Un lenguaje compartido. Un refugio. Y lo más hermoso, ahora hablaba por sí sola. Llegó el último día de clases. Las paredes del aula estaban decoradas con fragmentos de textos, dibujos, frases escritas en papeles de colores. Sobre la pizarra, los estudiantes habían dejado un mensaje gigante. Gracias por enseñarnos a hablar y a escucharnos. Martín entró en silencio. Se sentó al escritorio, como cada mañana, pero esta vez sin cuadernos ni materiales. Solo los observó. Ellos tampoco hablaron al principio. Solo sonreían. Y entonces Natalia se puso de pie con una hoja en la mano. Profe, ¿nos permite leerle algo? Martín asintió. Este texto lo escribimos entre todos. Se llama La clase que cambió nuestras vidas. Y comenzó a leer. No recordamos cuándo empezó el cambio. Solo sabemos que un día el aula dejó de ser un salón y se convirtió en un espejo. Un espejo donde nos vimos por primera vez. Donde lo que sentíamos tenía valor. Donde escribir era sanar. Donde debatir era confiar. Donde el error no era castigo, sino paso. Aquí descubrimos que no necesitamos gritar para ser escuchados. Que nuestras historias, aunque pequeñas, tienen peso. Y que un profesor que escucha, vale más que 1000 reglas. Gracias, profe Martín. Por quedarse cuando podía irse. Por enseñarnos que comunicar no es solo hablar bien, sino vivir con verdad. Martín no pudo evitarlo. Las lágrimas bajaron sin pedir permiso. Los estudiantes se acercaron. Lo abrazaron. Uno a uno. No había palabras necesarias. Solo esa mezcla hermosa de cariño y gratitud. Después de clase, mientras recogía sus cosas por última vez ese año, encontró una caja sobre su escritorio. Dentro, había cartas de todos sus alumnos. Y en la tapa, un título escrito a mano. Tu eco queda aquí. Esa noche, Martín caminó nuevamente por el malecón.
como lo había hecho al inicio del año, cuando dudaba de todo. Pero esta vez no había silencio dentro de él. Solo voces. Voces de estudiantes que aprendieron a expresarse. Voces que ya no necesitaban permiso para ser. Miró el mar. Abrió su libreta. Y escribió, con calma, con sencillez. Mi trabajo no fue enseñarles a hablar. Fue recordarles que siempre tuvieron algo que decir. Y ahora que saben cómo, el mundo los necesita más que nunca. El viento soplaba fuerte. Pero él no tenía miedo. Porque sabía que el aula puede ser 4 paredes. O puede ser un corazón. Y él, ahora lo sabía bien, había enseñado desde el corazón. Fin.